como Laura ya les mencioné anteriormente, mi nombre es Marcos García, yo soy el líder de Managed Services de Solves Dominicana y vamos a hablar un poquito hoy sobre cómo nosotros podemos adoptar la cultura de DevOps en nuestra infraestructura. Un tema que a muchos le parece un poquito cuesta arriba, puesto que las personas que trabajamos en infraestructura no queremos ver código. De hecho, en muchos casos me atrevo a decir que esa es la razón por la cual trabajamos en infraestructura. Pero vamos a ver cómo con ciertas prácticas de DevOps, de desarrollo, nosotros podemos llevar nuestra infraestructura al siguiente nivel y ahorrarnos muchísimo trabajo y tiempo. Ahí en ese primer slide están mis contactos y estamos a la orden. Vamos a iniciar. Entonces, siempre pueden empezar esta presentación explicando qué es DevOps o hablando un poquito de lo que es DevOps. DevOps, lo primero que tenemos que entender es que es una cultura. DevOps no es algo que yo voy a ir a un sitio y voy a decir, hey Solvex, yo quiero que tú me vendas DevOps y yo lo voy a implementar. Es cultura. La DevOps empieza con las personas y es para las personas. Y la idea de toda esta cultura es que nosotros dejemos de apuntar los dedos, de buscar culpables. Debemos entender que todo en un departamento de IT, nosotros todos somos un equipo. Cuando digo un departamento de IT, estoy incluyendo a las personas de desarrollo porque son parte del departamento de IT. Todos somos un equipo y todos estamos trabajando para entregar un producto a nuestros usuarios que ellos puedan utilizar. La idea de DevOps es que es un conjunto de prácticas, un conjunto de guías, vamos a decir, que permiten y se enfocan en lo que es integrar todos los equipos de IT. Entonces, lo que nos va a permitir es que empecemos a trabajar con nuestras personas en enriquecer esa cultura de DevOps para luego poder desarrollar procesos que se acoplen a esa cultura y posterior a eso desarrollar herramientas que entonces nos permitan aplicar esos conocimientos que vamos a adquirir a nuestra infraestructura y a nuestros procesos, ¿no? Entonces la idea de esto es que entremos en un loop donde en nuestra infraestructura nosotros vamos a tener un source que serían nuestras definiciones. Vamos a ver cómo se maneja eso más adelante. ¿Ven? Yo voy a ir explicando todo esto en detalle más adelante. Donde tendríamos nuestra definición, cómo se debería ver nuestra infraestructura. Tenemos la parte de build, que sería entonces cómo yo puedo convertir esa definición que ya escribí, eso que definí, cómo lo puedo convertir en algo que puedo utilizar. Está la parte de prueba, donde yo digo, ok, eso que ya desplegué, ¿cómo yo confirmo que está bien? ¿Cómo yo sé que está listo para ser utilizado en mi producción? Y está la parte de release, donde ya yo hago ese producto algo que se puede utilizar. Hay algo que se debe entender en todo lo que es la preparación de un servicio, el desarrollo de un servicio, ya sea por solamente el departamento de desarrollo o ya sea cuando adoptamos la cultura de DevOps y nos involucramos todos como un solo equipo. Y es que cualquier servicio que una empresa desarrolle o un individuo en particular desarrolle, hasta que no esté siendo utilizado por el cliente, tú no has terminado de trabajar. Bien, nos acostumbramos ya yo terminé de tirar el código, ya yo hice el build, ya la aplicación está en un paquete, ya se puede instalar y ya yo termino mi trabajo. Pero hasta que el cliente no lo toque, el cliente no lo use, usted no ha terminado de trabajar. Entonces, pasamos a lo que es infraestructura as code. Bien, esto que hablamos ahora era cultura. ¿Qué es? Entonces, la idea de infraestructura as code es automatizar la infraestructura utilizando prácticas de desarrollo. Los cambios que vamos a hacer en nuestra infraestructura se van a manejar como definiciones y luego van a ser entonces llevadas a los sistemas para que se apliquen esos cambios. Cuando hablo de cambios, hablo de tanto despliegues como creaciones de servidores, creaciones de app services, así como también configuración y cambios en los que ya existen. Y quizás surge la pregunta de dónde viene la infraestructura como código. Es decir, ¿de dónde viene esto? ¿Esto es algo nuevo? ¿Esto es algo que es ahora del 2020? ¿Qué tiempo tenemos viendo esto? Porque yo no lo había escuchado. Bueno,
Realmente tenemos mucho escuchando lo que es infraestructura como código. Lo que pasa es que lo teníamos como otro nombre, que era como Software Defined Data Centers. Los Software Defined Data Centers no es más que ha venido desde que existe la virtualización y que se han ido desarrollando lo que son Software Development Kits o SDKs para nosotros poder desplegar, por ejemplo, una máquina virtual utilizando PowerShell, por poner un ejemplo, o utilizando C Sharp. System Center, que es la solución de Software Defined Data Center de Microsoft, nos brinda un conjunto de herramientas como es Virtual Machine Manager, Configuration Manager, Orchestrator y Operation Manager que nos permiten automatizar lo que es el manejo de nuestra infraestructura, haciendo que nuestra infraestructura se le ofrezca a la institución o a nuestros clientes como un servicio. Del lado de VMware, ellos le llaman VMware Software Defined Data Center, que es también una herramienta de VMware, una suite de herramientas que nos permiten automatizar estos trabajos por igual. Entonces, hay unos cuantos conceptos en infraestructura como código que nosotros tenemos que manejar. Tenemos que entenderlo para así nosotros poder aterrizar nuestros conocimientos de infraestructura a lo que sería la aplicación de ellos en el código. Entre ellos están los que son los modelos de definición de nuestras configuraciones o los modelos de definición que nosotros podemos utilizar para nuestra infraestructura. Tenemos dos modelos. Es el declarativo. El declarativo es donde otra entidad maneja las directivas. Yo solamente digo lo que quiero. Entonces estamos hablando de que esa entidad sabe más o menos qué es lo que yo quiero. Yo simplemente le especifico los detalles de eso que quiero. Y está el imperativo, donde yo tengo que dar directivas explícitas de lo que quiero y cómo se me va a entregar. Cuáles son los pasos que esa entidad tiene que tomar para poder entregarme lo que yo deseo. Entonces, si lo podemos poner en un ejemplo plano, imaginémonos que vamos a hacer una pizza. En un modelo imperativo de hacer una pizza, yo tengo que especificar el que tienen que obtener la masa. Tienen que obtener la salsa marinara, tienen que obtener el queso mozzarella, tienen que tener el pepperoni. Luego de eso tengo que decirle entonces, mira, primero pones la masa, luego pones la salsa, luego pones el queso mozzarella, luego pones el pepperoni y luego lo metes en el horno. Eso sería un modelo imperativo de yo hacer algo o de lograr algo. Que ustedes lo han visto cuando están escribiendo, por ejemplo, un script, si han escrito un script. Cuando escribo un script yo tengo que paso por paso decir qué es lo que el script tiene que hacer. Paso por paso tengo que definirlo. Sin embargo, en un modelo declarativo, yo simplemente voy a un restaurante y le digo, hágame una pizza de sabor pepperoni. Ya esa entidad sabe cómo se hace una pizza. Yo solamente especifiqué ese punto que tiene que cambiar de hacer una pizza. Otros conceptos importantes que tenemos que manejar es consistencia. Lo que nosotros hacemos, si es consistente, siempre que lo hagamos va a tener el mismo resultado. Y idempotencia. Idempotencia es un concepto que yo sé que es desconocido para muchas personas, pero lo que simboliza es que el estado, y va a sonar un poquito chistoso, pero el estado del universo no debería cambiar si lo que yo estoy expresando es lo que ya está. Bien, lo que está creado no debería de ser creado otra vez. Y este concepto lo vamos a ver más adelante, el cómo dichas ciertas herramientas manejan este concepto de idempotencia para no afectar la infraestructura que ya existe y solamente trabajar en las cosas que se van agregando o se van modificando, pero no tocar lo que ya existe, no afectar el estado de la realidad. Otros conceptos importantes, muy importantes, es nosotros poder clasificar nuestra infraestructura en inmutable y mutable. Cuando hablamos de una infraestructura inmutable, es una infraestructura que nunca va a cambiar. Cuando decimos que nunca va a cambiar, es que ese servicio, aunque se instalen cosas nuevas en él, el servicio como tal, donde se están instalando esas cosas, no va a cambiar y puede ser fácilmente reemplazado. Si queremos poner un ejemplo sumamente rápido de lo que es una infraestructura inmutable, serían nuestros IaaS, nuestros servicios web, nuestros servidores web. Los servidores web
Casi siempre, cada vez que fallan, lo único que nosotros hacemos es desplegar la aplicación en otro servidor web y poner ese a funcionar. Y por eso es un servicio que es sumamente sencillo de replicar, ¿no? Y tenemos nuestra infraestructura mutable, que es la infraestructura que cada vez que haya un nuevo cambio, una nueva salida a producción, esta infraestructura va a cambiar. Por lo que cada instancia de esta misma infraestructura va a tener su propio historial de cambios detrás de ella y debe manejarse como tal. En este caso podríamos decir que ahí está nuestro directorio activo, están nuestros servidores de base de datos, están nuestros System Center, nuestros servidores de aplicaciones como tal, no solamente la parte front-end de la aplicación. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Y aquí vamos a ir a la parte del loop que vimos anteriormente. En la parte de source, que sería nuestro código, los archivos que están asociados a nuestra configuración, y también el control de versiones, que es algo muy importante que adoptamos cuando queremos aplicar lo que es infraestructura como código. Cuando hablamos de version control, es que yo podría apostar que si yo hago una pregunta y digo, ok, tú tienes tu servidor de base de datos, ¿tú sabes el estado en que estaba tu servidor de base de datos hace 10 días? Que tú has hecho 10 cambios a partir de ahí y casi nadie lleva ese control de cambios. Entonces, cuando estamos trabajando con infraestructura como código, el control de versiones es casi obligatorio. Porque nosotros así vamos a tener control de cuáles son las cosas que están afectando nuestra infraestructura. Vamos a tener una rápida manera de volver atrás cada vez que nosotros hacemos un cambio. Y vamos a poder ver quién está haciendo qué cambio en cada porción de nuestra infraestructura. Entonces, entre las herramientas que tenemos para poder conllevar estos puntos está Azure DevOps, Apache Subversion y tenemos GitHub o Git. Build, que es convertir ese código a un producto, a algo que yo pueda utilizar, que yo pueda configurar, que yo pueda desplegar cosas ahí. Este build, en la gran mayoría de los casos, puede ser iniciado de manera manual o puede ser automatizado. Por ejemplo, con Terraform o utilizando Azure DevOps. Terraform es en lo que nos vamos a basar hoy. También podemos utilizar lo que es Travis CI y utilizar Puppet, que es una herramienta que tiene en el mercado bastantes. Entonces, ¿cómo pruebo? Y esto es una de las partes más importantes de trabajar con infraestructura como código. Si se fijan, la primera frase que tengo ahí es una frase que se nos hace difícil entender, se nos hace difícil adoptar y verlo como algo bueno, que dice rush to failure. Es algo similar a lo que hemos escuchado que dice fail fast, falla rápido. Ven, y lo que quiere decir esto, lo que quiere decirnos esta cultura de rush to failure es que antes de que nuestro producto llegue a la parte final, que es el release, donde el cliente lo va a tener en sus manos y lo va a utilizar, ya nosotros deberíamos tener todos esos errores, todas esas veces que todas esas situaciones en las que el producto pudiera explotar, nosotros ya deberíamos tenerlas cubiertas. Y de hecho ya debimos hacerlo explotar tantas veces como él podía hacerlo. Porque eso significa que ya cuando nosotros vayamos a salir a la parte de release, que es donde nuestro cliente va a utilizar el producto y es donde realmente vamos a saber si nuestro producto sirve y cumple con sus necesidades, ya ese producto va a estar pulido. Y ese producto ya nosotros sabemos cuáles son, ya sabemos y hemos corregido cuáles son las cosas en las que iban a fallar. Entonces, la parte de prueba en infraestructura como código va a ser siempre dependiente del tipo de tecnología que estemos utilizando para llevar lo que es infraestructura como código. Entre ellas tenemos lo que es Chef Inspect, para ser más específicos, que nos ayuda a hacer la prueba de nuestra infraestructura. Cuando hablamos cómo yo pruebo una infraestructura, se preguntarían ustedes, ¿qué es probar una infraestructura? Bueno, si nos vamos a un ejemplo básico de cuando yo despliego un servidor de
un IIS, un App Service, un servidor web, lo primero que yo hago es, ese servidor está permitiendo conexiones por los puertos que necesita. Ese servidor tiene un certificado digital. Ese servidor está permitiendo conexiones anónimas o no. Todas esas son validaciones que nosotros, cuando estamos trabajando con infraestructura como código, esas son pruebas que deben estar automáticas, porque cada vez que se despliegue una instancia de manera automática, que yo posiblemente no esté ahí para revisarla de manera física, debo de tener un conjunto de pruebas que estas herramientas, como son Chef y como son Pester, que es específicamente para PowerShell, van a realizar esas pruebas y me van a decir si esa infraestructura está lista para salir al release. O no, esa infraestructura debe de volver a la parte de código para que se le hagan los arreglos, volver a build y volver a test. Y está la parte de release or deploy, que es la parte donde nosotros ya estamos en ese, que esto es un bucle de por sí, porque es donde vamos a estar construyendo y también desplegando nuestras herramientas, que es el famoso concepto de CI/CD que muchos desarrolladores conocen, que es Continuous Delivery, Continuous Integration. Esto también es un paso en infraestructura como código que va a depender del ambiente y de la situación donde estemos desplegando, ya que, como les dije, DevOps no es algo mandatorio en infraestructura como código y son un conjunto de herramientas y guías que tú vas a ir adoptando a tu infraestructura. Entonces, para esto de Release and Deploy, para este proceso de automatizar ese despliegue y esa entrega de nuestro producto, nosotros tenemos lo que es Azure DevOps, también Travis CI, que tiene módulos para eso, y tenemos TeamCity, que es una herramienta de JetBrains. Entonces, PowerShell. Muchos hemos escuchado de PowerShell. Venimos escuchando de PowerShell desde 2008, me atrevo a decir. PowerShell es un lenguaje de scripting que fue desarrollado por Microsoft y que es una de esas herramientas que nos permite adoptar lo que es la infraestructura como código, ya que podemos automatizar muchas acciones en nuestros servidores Windows con PowerShell. PowerShell contiene una amplia variedad de módulos. La gran mayoría de ellos están enfocados a tecnologías de Microsoft. Y el inconveniente con PowerShell y la razón por la que muchas personas le tienen un poquito de miedo es porque puede que requiera un cierto nivel de habilidades de coding, habilidades de programación, ya que utiliza muchas sintaxis que son parecidas a varios lenguajes de programación. PowerShell Decided State Configuration fue vamos a decir, un add-on para PowerShell que se introdujo en PowerShell 4.0, que viene por defecto en Windows Server 2012 en adelante, que es un framework, básicamente, que es un framework que está orientado a infraestructura como código para Windows Server. Utiliza archivos de extensión MOV que WMI, Windows Management Instrumentation, utiliza para configurar nodos. PowerShell Desired State Configuration utiliza lo que es el modo declarativo de definiciones. Que, como hablamos, el modelo declarativo es donde yo puedo a una entidad simplemente le especifico lo que quiero y esa entidad tiene una idea de cómo eso se debe ver y va a aplicarles esos cambios o esos parámetros específicos que yo definí. Entonces, como vemos acá en la presentación, lo que tenemos es, yo tengo un script que voy a tener en mi computadora admin, ¿no? Donde estoy definiendo este tipo de nodo debe tener instalado estos roles, por ejemplo, DHCP, IIS, Windows Deployment Services. Luego todo eso va a un pool server, que es donde estaría Decided State Configuration, y ese pool server entonces va a ser quien sirva de punto de partida para configurar nuestros nodos. Y tenemos la herramienta Terraform, que es un conjunto de herramientas que se desarrolló por HashiCorp. Se necesita un mínimo de habilidades de desarrollo y te ayuda a manejar múltiples herramientas de nube, múltiples plataformas de nube, como son algunas de las más grandes mencionadas acá, que son Azure, AWS y GCP o Google Cloud Platform. La particularidad de Terraform es que, como mencioné, no requiere tantos niveles de coding
y también nos permite definir nuestra infraestructura en un lenguaje que es entendible para una persona que no ve código todos los días. Para los que han escuchado de Terraform, quizás han escuchado también el famoso, algunas personas que dicen que Terraform hace magia, y algunas personas que lo venden como que con un solo archivo de configuración yo podría desplegar recursos en todas las plataformas de nube, lo cual quiero aclarar acá que no es cierto. Yo, si quiero manejar infraestructura de todas esas, de cada una de las plataformas, debo de desarrollar modelos de definición para cada una de las plataformas, ya que cada una de estas plataformas tiene distintas formas de manejar los mismos recursos. En una instancia de máquina virtual en Azure se puede llamar de una manera o se puede referenciar de una manera y en AWS de otra, por lo que Terraform tiene todos esos modelos de definiciones divididos. O sea que si yo soy un proveedor de servicio que necesito desplegar máquinas virtuales en Azure y AWS, debo de tener mis archivos de configuraciones para cada uno de manera individual. Entonces, hablando de Azure, podemos decir que ya Azure tenía esos componentes. Nos vamos a enfocar en el día de hoy para que vayamos mentalizándonos. Vamos a enfocarnos en trabajar en Terraform y Microsoft Azure específicamente. Entonces, como ya vamos a entrar un poquito en materia con Terraform, vamos a hablar un poquito de sus componentes. Terraform es esencialmente un ejecutable. Lo vamos a ver en la presentación. Es no más que un ejecutable que se conecta a distintos APIs de HashiCorp para hacer el trabajo que nosotros le decimos. Tiene unos cuantos archivos como son los configuration files, los plugins y los state files. Entonces, ¿para qué utiliza cada uno de ellos? Los configuration files es donde nosotros vamos a tener definida nuestra infraestructura. ¿Qué hay en nuestra infraestructura? Hablando de Azure, mira, tengo Resource Group, porque esos Resource Group están en esta localidad, o van a estar localizados en este data center de Azure. Tengo estos recursos, como son mis app services, como son mis máquinas virtuales, como son mis IP públicas. Tengo los plugins, que serían cada uno de esos add-ons que yo le puedo decir a Terraform, mira, voy a trabajar con máquinas virtuales, necesito que importes este conjunto de herramientas para trabajar con máquinas virtuales. Y están los archivos de estados, que es el archivo más importante en Terraform. Volviendo un poquito atrás, recuerden que hablé de lo que es idempotencia, que es donde yo debo reconocer el estado y voy a utilizar esa palabra de nuevo, el estado del universo, y yo no debo de modificar lo que ya está creado. Terraform utiliza ese Terraform State para reconocer qué se ha desplegado con Terraform y cuáles son los cambios que se han hecho, y llevar un control de versiones de cada uno de los cambios que se han hecho a esta infraestructura definida en Terraform. Es importante que aclare que una vez nosotros decidimos tomar una porción de nuestra infraestructura, como decir, bueno, yo voy a manejar todos los recursos del área de desarrollo con infraestructura como código, utilizando Terraform, utilizando Travis CI. Una vez ya yo empecé a manejar esa porción de infraestructura con código, yo no debería de manejarla de manera manual. Ustedes se preguntarían por qué. Quizás a mí se me hace más fácil hacer un cambio de un nombre de manera manual y no en ese configuration file del que tú me hablas. Pero lo que pasa acá es que, como les digo, el state file es donde Terraform va a mantener todos los cambios que ustedes están haciendo. Entonces, si yo me voy fuera de Terraform y hago un cambio en una app service, en una máquina virtual, Terraform no va a saber que ese cambio se hizo. Y como él tiene su propia manera de manejar el state file, esto es un archivo que no debería ni siquiera ser tocado. No deberíamos de intentar manipularlo de manera manual. Entonces, por eso la cultura de infraestructura como código es una cultura que se va adoptando parte por parte, donde yo voy a ir definiendo ciertos componentes de mi infraestructura para completamente manejarlos utilizando código. Continúo. Entonces, como les decía, Azure ya tiene un concepto de infraestructura como código, porque incluso Azure fue construido sobre ese paradigma de nosotros poder manejar nuestra infraestructura utilizando código y poder automatizar el despliegue de recursos en la nube. Y lo que teníamos en Azure, lo que tenemos en Azure es lo que se llama
ARM templates o templates del Azure Resource Manager, que son unos templates que se manejan en un lenguaje JSON, en que es un lenguaje no muy... es entendible, los desarrolladores van a estar de acuerdo conmigo, pero yo puedo decir que nadie se ha sentado a escribir un JSON y que le parezca entendible escribir un JSON a mano. Entonces vamos a ver la diferencia entre uno y otro en un momento. Entonces del lado de los ARM tenemos que es un archivo en formato JSON. Del lado de Terraform ellos tienen su propio formato que se llama HashiCorp Language. En ARM los parámetros que son las variables externas, las variables que son modificables por el usuario se llaman parámetros, y en Terraform se llaman simplemente variables. En ARM las variables internas que utilizamos dentro de los archivos de configuraciones se llaman variables, y en Terraform se llaman variables locales, un poquito más entendible. Y por suerte en ambos los recursos se llaman recursos, o sea que no hay que preocuparse ahí. En esta imagen yo les voy a mostrar cómo se va construyendo un archivo de Terraform y cómo se vería ese mismo archivo en JSON. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una variable que se llama location dentro de un archivo de Terraform. Si se fija en esta primera parte tengo lo que es qué tipo de bloques que voy a declarar, y digo que es una variable. Luego de eso tengo el nombre, y en el bloque tengo que definir lo que es el valor por defecto de esa variable. Tengo los recursos, que como digo, defino cuál es el tipo de bloque que voy a declarar. En este caso estoy diciendo, bueno, es un recurso. Ese recurso es de tipo Resource Group. Y el nombre con el que me voy a referenciar a él dentro del configuration file es main.rg o Resource Group principal. Dentro de ese bloque entonces especifico el nombre de este Resource Group. En Azure va a ser main.rg. Y el location, fíjense que voy a utilizar, aquí utilizo lo que es interpolación, así se llama esta sintaxis, para utilizar una variable interna dentro del archivo de configuración. Si pueden ver acá, estoy utilizando el location, esta locación que ya, este data center que ya definí arriba, que sería un location en Azure. Tenemos los providers. Un provider en Terraform no es más que yo especificarle a Terraform con qué infraestructura es que voy a trabajar. Si se fijan, acá lo que tengo definido es el Azure Resource Manager, porque con Azure es con la infraestructura de Azure que voy a estar trabajando. Y dentro de ese bloque yo puedo definir opciones como la versión de Terraform que voy a utilizar para trabajar, como también el subscription ID en el que voy a trabajar. En el caso de que yo esté utilizando una cuenta que tenga acceso a múltiples suscripciones de Azure. Para quienes no conocen mucho de Azure, una suscripción en Azure sería como tu límite de, vamos a decir, es lo que limita tus recursos. Una suscripción es lo que va a definir qué tú puedes desplegar y también el crédito que tienes para consumir utilizando esos recursos. Los data sources. Los data sources en Terraform no son más que la manera de yo poder utilizar datos que ya son existentes en la infraestructura para yo poder utilizarlos en mi archivo de configuración. Para no tener, por ejemplo, en este caso, estoy tratando de tener lo que es una zona DNS que ya existe en esa suscripción donde yo voy a crear mis recursos. De manera que yo no tengo que definir esa zona DNS nuevamente, sino que simplemente la voy a instanciar para poder utilizarla. Y tenemos lo que son los outputs. Obviamente luego de que yo termino de escribir mi archivo de configuración y quiero luego de que eso se ejecute, quiero tener información hacia atrás. Por ejemplo, hay parámetros que yo no los voy a definir en el recurso, sino que una vez se crean, ese recurso va a generar ese parámetro. Por ejemplo, lo que es el nombre público por defecto que le agregan a las máquinas virtuales.
Entonces yo puedo definir un parámetro de tipo output en mi archivo de configuración para que luego de que Terraform termine de ejecutar ese archivo de configuración, me diga, ya creé tu máquina virtual y aquí está el nombre público que se le dio. Vamos a ver en detalle eso en la demo. Y tenemos lo que son los provisioners. Los provisioners son los que nos permiten a nosotros, luego de que ese recurso se desplegó, hacer ciertas configuraciones en él. En este caso, imaginemos que yo estoy desplegando una máquina virtual que va a tener un sistema operativo Linux. Luego de que esa máquina se termine de desplegar, yo quiero hacer una ejecución remota para instalar lo que es Nginx, que es un servicio de web, vamos a decir un web server a esa máquina virtual que tiene Linux. Entonces acá, si se fijan en la parte, en esta última parte, estoy declarando un provisioner de nombre Remote Execution y para ejecutar estos comandos en línea. Es decir, que se va a ejecutar uno luego de otro. Continúo. Entonces, esa misma configuración que yo hice de declarar esa virtual, así se vería esto en un template de JSON. Bien, entonces voy a ir un poquito hacia adelante y hacia atrás acá. Vamos a ver, ese mismo template de JSON lo tengo acá como en HashiCorp Language. Entonces fíjense que acá cada uno de los recursos tiene su bloque. Es decir, que yo no me voy a confundir en lo que estoy trabajando. También, si en algún momento utilizando el lenguaje de Terraform, que es el HashiCorp Language, yo cometo un error en uno de los bloques de los recursos que voy a desplegar, él me va a alertar y me va a decir, mira, esto que tú estás escribiendo acá no tiene sentido. Tienes un error, cámbialo antes de iniciar el despliegue, antes de siquiera intentar hacer el despliegue. Sin embargo, en mi template de JSON, si yo olvidé una coma en uno de estos recursos, todo el archivo está mal. Pero JSON no me lo va a avisar, sino que él va a intentar desplegarlo y cuando ya esté en uno de los últimos pasos para desplegar, entonces me va a dar el error y yo voy a tener que volver atrás y tratar de ver dónde es que me falta la coma, ya que la sintaxis y el formato de JSON es un poquito difícil de entender para una persona que no está familiarizada con el formato. Estamos muy familiarizados a exportar data como JSON, pero no escribir un archivo JSON como tal. Sin embargo, en HashiCorp Language, como ven, esto es lo mismo. Estas dos imágenes son lo mismo. Uno en JSON y otro en HashiCorp Language. Ustedes me dirán quizás cuál es el más entendible. Entonces vamos a pasar a la parte divertida, que es nuestra demo. Es donde yo puedo mostrarles a ustedes qué es lo que vamos a hacer. Y antes de pasar a la pantalla de la demo, quiero explicarles lo que vamos a hacer. Yo sé que trabajo en infraestructura, ¿no? Y sé que lo que menos nos gusta a nosotros es que nos interrumpan nuestro trabajo para desplegar un recurso que ni siquiera nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Pero no debería de ser así, ya que como les dije, nosotros somos parte todos de un equipo. Pero con infraestructura como código, yo puedo llevar eso a un punto donde eso ni siquiera me moleste. Porque ya esa infraestructura que yo voy a desplegar o que me están pidiendo, es posible que me la hayan pedido al menos 5 veces. Y es posible que ya yo me haya puesto creativo y ya tenga una instancia de esa infraestructura o de ese recurso en particular que yo pueda clonar y dárselo a la persona que me lo está pidiendo. En este caso, vamos a tomar a desarrollo. El departamento de desarrollo me pide un app service. Me pide app service constantemente. Puesto que yo decidí simplemente escribir un archivo de configuración de Terraform para yo hacer eso de manera más rápida. No tengo que entrar al portal de Azure para crear el app service, simplemente tengo que ejecutar el archivo de configuración de Terraform para que él lo haga por mí. Entonces esa es la primera parte de nuestro demo. Entonces chicos, aquí lo que tengo es ya un archivo de configuración de Terraform para desplegar un grupo de recursos. Vamos a ir entrando en detalle ahora, pero es esencialmente un grupo de recursos, un app service plan y un app service dentro de ese app service plan. Entonces, antes de entrar en eso, quiero enseñarles algo.
acá, ya luego de que yo he instalado Terraform, que como les dije, no voy a pasar por el método de instalación porque es súper sencillo. Es simplemente un ejecutable que nosotros vamos a descargar y vamos a ponerlo en nuestro pad para que se pueda llamar desde nuestra línea de comando. Entonces yo acá voy a escribir Terraform version para ver la versión de Terraform que estoy ejecutando. En este caso estamos en la versión 12.24 y ya vemos que hay una nueva versión. Pero yo no voy a entrar a esa parte de update ahora. Perfecto. Entonces ustedes me dirán, ok, ¿cómo Terraform obtiene acceso a mi suscripción? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Nosotros podemos hacer esto con las variables de ambiente, definiendo unos parámetros que Terraform en su documentación oficial nos especifica. Y también podemos hacerlo con el módulo de Azure CLI y con el que podemos ejecutar lo que es el Azure Login. Cuando yo ejecuto zlogin, es posible que esto no se vea. No se va a ver mi browser. Pero yo simplemente selecciono la cuenta que quiero utilizar una vez estoy en Azure Login. Y él me dice, bueno, te acabas de loguear y déjame ahora encontrar a todas las suscripciones a las que tú tienes acceso. En mi caso son muchas suscripciones, como pueden ver ahí. Pero acá en mi archivo de configuración de Terraform, yo le estoy especificando, tal como vieron en la presentación, cuál es la suscripción que él va a utilizar, el subscription ID que él va a utilizar para desplegarlo. Si yo solamente tengo una sola suscripción, entonces este es un parámetro que podría no estar presente. Este parámetro de features que vemos acá en el provider, que es lo primero que deberíamos definir, ¿no?, en el archivo de configuración para especificar con qué estoy trabajando. Este parámetro feature es simplemente un requerimiento de nuevas versiones de Terraform que debe de estar especificado aunque esté vacío. Entre los features podemos poner ciertos plugins que se importen junto con el provider. Bien. Entonces acá he definido un recurso en un resource group que lo voy a llamar dentro del archivo de configuración porque puedo definir varios resource group, varios recursos de tipo resource group. Pero aquí el segundo parámetro que especifico es cómo yo me voy a referenciar a este en particular dentro de mi archivo de configuración. Entonces especifico que este resource group tiene un nombre y tiene un location. Luego, el segundo recurso que estoy definiendo es un service plan, que para llevarlo de la nube a premisas o a lo que conocemos en premisa, mi service plan sería como mi servidor de IIS. Y también defino cómo me voy a referenciar a ese recurso en particular, o sea, a ese tipo de recurso dentro de la configuración. Si se ven como cada nombre dentro de la configuración está asociado al tipo de recurso, yo puedo tener el mismo nombre para el resource group como para el app service plan. Bien. Entonces acá estoy definiendo lo que es el nombre y estoy definiendo un location que ya tengo acá del resource group. Entonces le estoy diciendo, para este service plan utiliza el mismo, utilizando interpolación, utiliza de este tipo de recurso que se llama de esta manera dentro de mi configuración, utiliza su localidad. Y el nombre de ese recurso, bueno, pues el nombre de ese recurso también. Si se fijan, estoy instanciando dos propiedades ya creadas de un mismo recurso. Y otra cosa interesante del HashiCorp Language es que yo no tengo que definir de manera explícita la relación entre los recursos que estoy definiendo. Ustedes preguntarán, ¿cómo así, Marcos? Lo que les digo es que, por ejemplo, en este bloque donde yo estoy definiendo mi app service, él detecta que yo estoy utilizando una instancia de un recurso que está en el archivo de configuración. Por lo que él va a crear primero este recurso. Bien, no importa si yo lo tuviera más abajo, pero va a crear primero el resource group antes de crear el app service plan, porque él detecta que hay una dependencia en parámetros del app service plan que están en este recurso. Entonces, más detalles del app service plan que tengo aquí es el SKU, que sería el tamaño del app service plan. Y en este caso, para no tener, en caso de que alguien esté siguiéndome en la demo, para no tener cargos en la suscripción, estamos utilizando un app service que es gratuito. Un SKU que es gratuito. Luego de esto,
estoy especificando lo que es el app service, que también lo voy a referenciar con el nombre de dev, y que le estoy especificando el nombre de Solvex App Service 2020 con el location que tiene el resource group, el nombre del resource group y que va a estar dentro de este App Service Plan. Nuevamente, como él detecta que tengo una referencia de un recurso que está dentro del configuration file él va a crear primero este recurso, que sería el App Service Plan, antes de crear mi App Service. Y yo no tengo que preocuparme porque ese orden falle. Bien. Entonces, ahora lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Este sería el nombre que va a tener el App Service. Y aquí creo que es mejor si proyecto mi monitor. Excelente. Entonces, miren, como este es el nombre del App Service, yo voy a copiar esto. Bueno, creo que lo tengo abierto en el browser. Si se fijan, este es el nombre del App Service que nosotros vamos a crear. Bien. Sería Solvex App Service 2020 azurewebsite.net, que es el dominio por defecto que utiliza Azure para nuestros app services. Si se fijan, cuando yo entro, vamos a ver, no hay nada corriendo ahí. Voy a tener un 404 porque no hay ningún servicio que se llame así todavía. Eso es público, pueden probarlo. Aquí entró algo. Vamos a ver si está cargando de mi... nevermind. Yo había corrido un pipeline. Vamos a borrar esto. Esto es parte posterior de la presentación, así que me voy a reservar el mostrárselos por ahora. Entonces volvemos acá y vamos a cambiar esto de Azure App Service por Azure Solvex App Service 2021. Solvex App Service. Vamos a copiarla de acá. Ven, lo único que hice fue una modificación en mi archivo de configuración, bien, para que vean que esto no existe todavía. El 2020 ya estaba creado. Vamos a arreglar eso más adelante. Pero si se fijan, Solvex App Service 2021 no existe. Pueden probarlo en sus computadores para que vean que eso no existe. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la segunda parte de luego de que yo escribo mi archivo de configuración, que es lo siguiente que debo de hacer. Y en este caso, lo primero que debemos hacer es inicializar nuestro archivo de configuración. Bien. Y eso es tan sencillo como coger un Terraform init. Terraform init va a chequear cuáles los providers que yo tengo definidos en mis archivos de configuraciones, que pueden ser varios, y él los va a instanciar en este directorio que yo estoy. Si se fijan, él creó un archivo acá de .terraform que contiene los plugins que yo voy a utilizar. Entonces la segunda parte, lo segundo que debo hacer es correr Terraform Plan. Terraform Plan, este comando lo que hará es mostrarme cuáles son los efectos que va a tener ese archivo de configuración que yo acabo de escribir antes de que se ejecute mi suscripción. Entonces a este comando yo puedo especificarle un parámetro out para que me exporte ese plan a un archivo que yo pueda ver luego. En caso de que yo quiera guardar ese plan y revisarlo luego. Entonces vamos a especificar el Terraform plan. Fíjense el archivo Terraform TF state que creó para manejar el estado, y se van a dar cuenta de que Terraform me va a decir todas las cosas que se van a crear. Entonces voy a ir desde el inicio del output y se fijan que tengo la ejecución de un plan se ha generado y se está mostrando debajo, y las acciones de los recursos se están expresando con estos símbolos. Como yo no tengo nada de esto creado en mi suscripción, no hay ningún recurso con ese nombre y con esas especificaciones que yo di de Solvex App Service 2021, entonces él me dice que la única acción, disculpen los sonidos de fondo, esto es en vivo, él me está especificando que en este plan en particular todo lo que se va a hacer es creación. Entonces vamos a ver acá algo que es, se fijan que aquí yo tengo, fíjense los recursos que tengo desplegados y las informaciones que tengo definidas en cada uno de los recursos. Pero fíjense que en el plan yo tengo muchísimo más información. Y aquí estamos hablando del modo declarativo.
como él sabe cómo se ve ese recurso, él sabe que aunque yo no lo especifique acá en mi archivo de configuración, hay un sinnúmero de cosas que ese recurso va a tener que me dice, bueno, eso se va a saber luego de que se cree. Known after apply. Entonces aquí estoy viendo que él va a crear un app service, va a crear un app service plan y va a crear un grupo de recursos. Bien, aquí tenemos unos errorcitos de que ya la interpolación ha sido deprecada, o yo la sigo utilizando porque me parece legible. En la documentación de HashiCorp ustedes pueden ver cómo se trabaja nuevamente, que es esencialmente quitando estos brackets de interpolación y dejando simplemente la parte de dentro. Continuamos. Entonces me dice acá, luego de que ya viste tu plan, tú puedes ejecutar Terraform Apply con el nombre del plan para entonces crear esos recursos, ejecutar esas acciones en tu suscripción. Entonces, antes de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo ya creé este plan y quiero en algún momento volver a verlo, yo lo que puedo hacer es un Terraform show con el nombre del plan. Y él me va a mostrar eso mismo que ya yo vi, simplemente para yo revisar y asegurarme de que lo que voy a aplicar es lo que recuerdo. Bien, por eso podemos especificar ese output del plan. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces voy a ejecutar un Terraform Apply. No tengo que necesariamente especificar el plan porque es el único que tengo acá. So él va a tomar el único que tengo. Y ustedes van a ver con la rapidez que Terraform va a crear este recurso. Como saben, pueden probarlo utilizando este nombre de App Service. ¿Cierto? Lo tenemos acá en el browser. Y que todavía no está arriba. Entonces yo voy a ejecutar el comando apply. Y Terraform inmediatamente va a crear un archivo tf-state que va a ir modificando, por eso no me deja accederlo, donde él va a establecer el estado. Vamos a ver luego de que se aplique. Vamos a decirle que sí, que quiero aplicarlo, que estoy seguro de que quiero aplicarlo. Simplemente me recordó de nuevo qué es lo que va a hacer. Y aquí va a iniciar con la creación del recurso. Entonces aquí ya inició con el Resource Group, lo creó en 2 segundos, aquí lo podemos ver. Ahora está creado el App Service Plan, que fue creado en 6 segundos. Y ahora está desplegando nuestro App Service. Vámonos al browser y vamos a ir refrescando para ver cuando nuestro App Service suba. Entonces fíjense que ya el App Service está arriba. ¿Y qué pasaron? Menos de 10 segundos quizás. Incluso esto todavía... bueno, aquí está. O sea, en 28 segundos ya nosotros tenemos un App Service creado que podemos entonces ir y pasarle el Publish Profile a nuestros desarrolladores para que ellos puedan trabajar sobre él o desplegar su aplicación. Bien, entonces lo pueden probar en sus hogares, que el App Service ya está arriba. Entonces acá podemos ver que ese output que yo especifiqué aquí en mi archivo de configuración, voy a poner esto un poquito más grande en caso de que lo estén viendo en el celular. Este output que yo definí en mi archivo de configuración, esa es información que obtengo acá al final de que se completa el plan. Cuando Terraform termine de ejecutar. ¿Qué es el nombre del App Service? Que es lo que estamos esencialmente aquí probando. Es lo mismo. Muy bien. Entonces, otra de las bondades de Terraform es que, como ven, él tiene un estado, ¿no? Donde él tiene un serial y tiene una versión. Él va manteniendo esas versiones. Estos números no tienen una explicación, por lo cual, cierto, es la primera vez que lo desplegamos, pero ven que tenemos el serial 4, versión 4. Eso es un número que se maneja. Por eso les digo que este es el archivo más importante de Terraform, pero es un archivo que no debería de tocarse. Y él tiene la definición de lo que existe actualmente en la infraestructura basándonos en este archivo de configuración. Entonces, otra cosa que puedo hacer con Terraform es que una vez yo termine de utilizar esa infraestructura, yo puedo con un simple comando
decirle a Terraform, ya yo terminé de utilizar eso, tú puedes destruirlo. O puedes borrarlo. De hecho, el comando se llama Terraform Destroy. Entonces, lo que va a hacer Terraform con esto es que va a tomar ese terraform.tfstate y va a decir, bueno, esto fue todo lo que se creó utilizando este configuration file, bien, que está en este directorio. Y yo voy, claro, si tuviera varios tendría que especificar que lo que quiero que destruya sería el web app. En este caso no tengo que especificarlo. Bien, entonces, él va a tomar este archivo de tfstate y va a remover todos esos recursos que fueron creados ahí. En caso de que yo no quiera que él destruya todo eso, lo que tengo que hacer es venir a mi archivo de configuración y decir, mira, yo quiero que tú crees el app service plan, pero no quiero un app service. Simplemente tengo que borrar este recurso de acá o comentarlo y decir entonces que aplique, no que destruya, sino que aplique el nuevo configuration file. En lo que él va a reconocer que hubo un cambio y va a modificar entonces la infraestructura. En este caso, como yo no voy a utilizar ya ese app service, yo lo que quiero es que lo destruya, yo voy a especificar Terraform Destroy y él me va a decir, basado en mi estado, en mi tfstate, cuáles son las cosas que va a destruir antes de hacerlo. Por supuesto, más adelante van a ver cómo estos, ya que estamos hablando de automatización, cómo yo estos comandos lo puedo automatizar para que no me pidan esta confirmación que tenemos acá. Entonces fíjense acá que él me está diciendo lo mismo que me dijo en el plan. Lo único que ahora me está diciendo de las acciones que se van a realizar con estos recursos es destruir. Y me está diciendo, mira, voy a destruir el app service, voy a destruir el app service plan, voy a destruir el resource group. Bien. Entonces, si me voy ahora a mi suscripción, bien, esta es la suscripción que estoy utilizando, que es el Solvex Lab 10. Yo veo que voy a tener unos cuantos app service, ¿no? Voy a tener el app service, Solvex App Service 2021 y el App Plan 2021. Bien, estos son los recursos que yo creé y estos son recursos que ya estaban creados. Entonces fíjense que aunque yo tengo recursos como es esta zona DNS, este Storage Account en Azure, este es el portal de Azure para los que no lo habían visto, él no va a tocar los recursos que él no creó. Porque él no los conoce, él no los tiene definido en su tfstate, ya que yo no utilicé este archivo de configuración para desplegar esos recursos. Entonces, aquí vamos a decirle que sí, que yo quiero que él destruya esos recursos que yo había creado. Y en un tiempo récord vamos a tener esos recursos ya no visibles. Entonces, si me voy al App Service y empiezo a refrescarlo, vamos a ver cómo en un momento, fíjense que ya no está disponible. Ya lo borró. Muy bien. Entonces ya tenemos un 404 acá porque eso no existe. Entonces todavía la consola dice que sigue destruyendo, ahora está borrando el resource group, ya en un momento debe de terminar. Bien, en lo que eso termina, yo voy a pasar a la parte a la presentación, donde nosotros vamos a ver entonces cómo ustedes cómo con su departamento de desarrollo, que posiblemente ya tenga culturas de DevOps, ya estén aplicando CI/CD, ya tengan un proceso automatizado de cómo por lo menos hacerle build a sus aplicaciones, cómo ustedes pueden integrar lo que es infraestructura como código a esas prácticas que ya tienen. Entonces, volviendo a la presentación acá, nosotros podemos utilizar, voy a primero pasar por los slides y luego vamos a ver la presentación en vivo. Entonces, ¿cómo ustedes pueden empezar a integrarlo? Y en pongo en contexto lo que es el demo. Yo tengo ya mi departamento de desarrollo tiene lo que es la Azure DevOps para lo que es el despliegue de una aplicación. Y esa aplicación se hace un build, pero el despliegue de esa aplicación en el App Service se está haciendo de manera manual. Bien.
Entonces, esta es la aplicación que tienen, que se llama Parts Unlimited, y ellos tienen el proceso de CI, de Continuous Integration, para simplemente publicar la aplicación. Es decir, hacerle pila a la aplicación y tenerla en un archivo que luego ellos tienen que tomar de manera manual, pedirme el app service, yo darle el app service, entonces ellos coger y desplegar la aplicación, lo cual puede llevar al tiempo que se toma humanamente de hacer esas tareas y también a los errores de comunicación que pueden causar, que pueden haber en cada una de las partes. Entonces a lo que nosotros vamos a llegar a esta parte donde yo en su repositorio de código, que en este caso es Azure Repos, yo voy a simplemente incluir esto mismo que acabamos de hacer, que es un app service, lo voy a incluir a su despliegue. De manera que ya ellos no tengan que pedirme un app service, sino que cada vez que ellos hagan build de su aplicación y le vayan a hacer un release, ese app service se cree en ese mismo proceso y la aplicación se despliegue en el app service una vez esté creado. Sin yo tener como infraestructura que involucrarme en loguearme en la suscripción de Azure y crear ese app service para ello. Entonces esto es como se vería el proceso. Estoy mostrándole los slides, ¿no? Luego vamos a irles integrando, mostrándole en la demo. Entonces esencialmente lo que yo agrego a su proceso de Continuous Integration es copiar esos archivos de Terraform a los artifacts que es el resultado final de cuando yo hago el build de la aplicación, ¿no? Ese punto zip. Una vez lo tengo, ya voy a ir entonces a editar también unos pasos, agregarle unos pasos de Terraform a su pipeline de deployment que ya estaba creada, ¿no? Vamos a ver los detalles más adelante, pero lo que estoy creando son los recursos que voy a necesitar para Terraform, inicializarlo, modificar esas variables. Hacer el plan, hacer el approve y luego desplegar el app service. Y bien, eso se ve muy bonito en la presentación, pero vamos a volver una vez más a la parte de la demo para ver cómo se ve en vidas reales. Entonces, volviendo a mi pantalla, yo estoy acá en lo que es Azure DevOps. Azure DevOps, como mencioné anteriormente, es una de esas herramientas que nos permite automatizar lo que es el despliegue de una aplicación, y ahora lo vamos a utilizar también para automatizar el despliegue de los recursos que están en la aplicación, que requiere la aplicación para funcionar. Entonces vamos a nuestro pipeline de Continuous Integration, que no lo voy a correr para no alargar más la presentación, ya que ya está ejecutado, pero sí les voy a mostrar cómo está configurado. Entonces, si han utilizado Azure DevOps, saben que esto corre en un agente que es compartido. Es decir, va a ser vamos a decir, una máquina virtual donde tiene Visual Studio y va a correr todo el proceso de hacer el restore de la aplicación desde el repositorio, hacerle el build a mi aplicación, hacer las pruebas que ya yo he definido, las pruebas de la aplicación, no de la infraestructura, sino probar que todo esté funcionando, que todos los módulos estén instalados, y luego hacer el publish, que sería el build de la aplicación. Luego de eso, el único paso que he agregado yo a ese paso que ya tenían mis desarrolladores es copiar el archivo de Terraform que tengo acá en el repositorio, que es este archivo, este folder, es un web.tf como vimos en el anterior módulo. Es copiar ese archivo al resultado que da este pipeline de Continuous Integration, y luego publicar ese artifact en un folder que se llama drop. Bien. Entonces, la parte interesante y donde entra en alusión lo que es Terraform es acá, y es donde hago más cambios a ese proceso que tenían mis desarrolladores. Entonces, normalmente mis desarrolladores van a tener las siguientes tareas. Simplemente van a tener esta tarea, que es el de desplegar el app service. Bien,
Ellos simplemente tomaban el app service, yo le pasaba en qué suscripción estaba y cómo se llamaba, lo que ya es reemplazado por una variable, ya que vamos a ver cómo lo podemos modificar. Y también tenían el directorio donde estaba la aplicación y lo desplegaban en dicho app service que yo les pasé. En este caso vamos a manejar todo eso de manera dinámica con variables. Entonces, hay una particularidad que se me olvidó mostrarles de este archivo de Terraform y son cómo están declarados ciertos parámetros. Vamos a ver si puedo poner esto un poquito más grande para que lo vean. Entonces, fíjense, acá en Terraform yo estoy definiendo lo que es un backend en este caso, no un provider. Y vamos a entrar un poquito en lo que es un backend. Cuando ya yo decidí utilizar Terraform como mi herramienta para infraestructura como código, para el despliegue de mi infraestructura como código, ya que es una de las tantas herramientas que quizás vayamos a utilizar en infraestructura como código, yo necesito que el Terraform TF State, que es este archivo que pudimos ver acá, esté disponible para todas las personas que van a estar interactuando con los archivos de configuraciones. Ustedes se imaginarían por qué. Sería desastroso el que yo tenga varias personas trabajando con archivos de configuraciones sobre la misma suscripción y sus archivos o sus ambientes de Terraform no conozcan lo que está creado en la suscripción. De manera que ellos estarían haciendo definiciones nuevas en un ambiente que debería ser homogéneo. Cuando digo homogéneo es que si ya se declaró un app service que se llama SolveXApp 2020, no debería de declararse de nuevo. Entonces el backend en Terraform nos sirve para yo especificar una localidad central, que en este caso va a ser un storage account, donde él va a almacenar esos archivos de TF State. De manera que no importa dónde yo estoy trabajando la configuración, el archivo de configuración, él siempre tiene que ir a validar el estado de la infraestructura en el mismo archivo TF State. Y por eso estamos definiendo acá un backend. Otra cosa que debemos notar es que este tipo de parámetros que tiene doble raya abajo no son permitidos en Terraform. Pero lo que estamos haciendo acá es que lo vamos a tomar como un token para reemplazar esos parámetros en el archivo de configuración utilizando Azure DevOps. Si se fijan acá, tengo el mismo parámetro en el nombre del App Service Plan y en el nombre del App Service. De manera que me permita cambiar o modificar de manera dinámica esos parámetros. Bien. Entonces, vamos a cambiar. Vamos a dejarlo así. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos nuevamente a nuestro pipeline de release, que es donde va a estar la mayor configuración de Terraform, y vamos a modificar las variables. En este caso, no queremos el SolveXApp Service 2020, sino que yo voy a crear el 2021. Bien, voy a guardar esta configuración. Y vamos a ver entonces los otros detalles de la configuración. Entonces acá lo primero que va a hacer mi script en este caso es crear el storage account que va a ser utilizado por Terraform para guardar el TF State de manera centralizada. Entonces, en este caso estamos viendo también que no solamente puedo utilizar Terraform dentro de mi Azure DevOps, sino que puedo utilizar el Azure CLI, que es la línea de comando nativa de Azure, y en el segundo paso, para que vieran las distintas herramientas que podemos utilizar, también puedo utilizar lo que es PowerShell. Entonces fíjense que tengo una mezcla de herramientas. Pudiera solamente estar utilizado Azure CLI o solamente PowerShell, pero la idea era que vieran que puedo utilizar distintas herramientas que cumplan con mi necesidad. Entonces el tercer paso es reemplazar esos tokens en el Terraform file. Es decir, yo voy a agregar estas variables, bien, las voy a agregar al archivo de configuración de Terraform. Luego de eso, lo que voy a hacer es asegurarme de que en el agente que voy a estar corriendo Terraform
esté en la versión que necesito. En este caso la mínima que necesito es la 12.3 y Azure DevOps se va a asegurar de que la gente tenga esa versión. Entonces ya estos pasos lo conocemos porque es lo mismo que corrimos en Visual Studio Code, que es el Terraform init, que va a inicializar el provider Azure ARM, el Terraform plan, que va entonces a revisar el archivo de configuración y va a asegurarse de que no tenga ningún error. Y tenemos el Terraform apply, y con el parámetro autoapprove, que es el que les dije que nos va a permitir el no tener que hacer una confirmación, ya que en este caso, como es un proceso que va a correr de manera automática, sería desastroso el que se detenga por una confirmación, ya que puede ser un proceso que corra cuando nosotros no estemos presentes. Y por último, tengo el paso donde se va a desplegar la aplicación que ya mis desarrolladores compilaron. Se va a desplegar en ese app service que se va a crear utilizando Terraform. Entonces, antes de correr este pipeline que va a crear los recursos y luego desplegar el app service, vamos a confirmar primero que este no esté corriendo. Entonces tenemos el Solvex App Service 2021. Se fijan que no está disponible. Y en la versión anterior de este vieron que estaba vacío. Era un app service vacío simplemente con la imagen de bienvenida que Azure le pone. Al final de que corre este proceso debería de quedar el mismo app service con una aplicación ya desplegada, sin interacción de nosotros. Entonces confirmamos una vez más las variables. Las tareas vemos que están todas enseguida, y entonces vamos a también a revisar que aquí en mi infraestructura no existe un app service que se llame Solvex App Service 2021 ni un app plan que se llama Solvex Plan 2021. Entonces vamos a correr vamos a crear un release. Bien, estos son pasos ya de Azure DevOps. Le estoy diciendo que me lo va a crear en el pipeline de desarrollo y que va a utilizar la aplicación, esta versión de la aplicación que ya estaba compilada. Luego de que le doy a crear, estos son pasos que pueden estar automatizados, ya sea cuando los desarrolladores guarden una nueva versión de la aplicación o cuando se actualice el repositorio de la aplicación. En este caso lo estoy haciendo todo manual para que queden claros los pasos. Entonces ya yo creé el release, ya lo que me queda por hacer es decirle que lo despliegue. Entonces vamos a ir viendo cómo va a ir iniciando el trabajo. Y yo no sé cuándo fue la última vez que ustedes desplegaron un app service y desplegaron una aplicación a ese app service, pero van a ver que el tiempo que se toma Azure DevOps, incluso corriendo en el modelo que lo estamos corriendo, que es con un agente que es compartido, es mucho menor. Entonces ahí está inicializando el trabajo, está tomando lo que es el artifact, que es la aplicación, ya lo descargó, está ahora desplegando los recursos que necesita, que sería en este caso el storage account. Bien, en este caso ya tenemos entonces el resource group y el storage account creados. Luego acá estamos teniendo estamos ejecutando el script que es de PowerShell para obtener entonces el storage key, que es lo que me va a permitir escribir en ese storage account. Hasta ahora han pasado 1 minuto 21 segundos.
Ahí estamos seteando el scope. Ya tengo el storage key, o sea que ya puedo escribir en el storage account. Entonces ahí estoy reemplazando las variables en el configuration file de Terraform, instalando Terraform en el agente, inicializando Terraform, haciendo la planeación. Y entonces ya ahí estamos creando lo que es el app service. Él está refrescando el estado de los que ya están y va a crear los nuevos app service. Entonces aquí estamos viendo ya la creación del Solvex Plan 2021. Y vamos todavía por poco menos de 3 minutos. En este caso se está tomando más porque como yo dejé la definición de otros app service ahí, él destruyó el app service que ya estaba creado para crear el nuevo. Y ahora está desplegando la aplicación en el app service que ya existe. Entonces acá si vamos refrescando, ya vemos que estamos teniendo una respuesta del servidor. Ahí tenemos la aplicación, aunque se sigue desplegando. Puede ser que falten cosas por desplegar. Y ya aquí, luego de que finalice el trabajo, en 3 minutos 50 segundos, 3 minutos 49 para ser exacto, ya yo tengo un app service y una aplicación funcional desplegada en el mismo. Ustedes pueden entrar en sus hogares y verificar que la aplicación está funcionando. Es una aplicación ya que se puede utilizar, donde tengo ya mi carrito, donde puedo ver los productos. Entonces tenemos una aplicación funcional desplegada sin nosotros tener ninguna interacción. Bien, entonces, como vimos, también se puede automatizar lo que es el proceso de destroy. Es decir, ya yo terminé de hacer esa prueba. Imaginemos que esto simplemente yo lo desplegué, o el desarrollador lo desplegó para hacer una prueba. También yo tengo un pipeline que es similar, solamente que el proceso que va a hacer es de destrucción. Entonces aquí, para que vean la diferencia, no borre las tareas. Simplemente tengo lo que es obtener el storage key, porque necesito leer del TF state, ¿no? Saber qué es lo que está creado. Tener las variables para saber qué es lo que voy a destruir. En las mismas variables que están acá, debería de ponerlas para que sepamos qué es lo que vamos a destruir, ya que lo modifique en el otro archivo. Aunque esto no es ni siquiera necesario especificarlo, porque eso es en caso de que queramos destruir una instancia en específico. Si lo corremos sin eso, simplemente va a tomar el TF state y va a destruir todo lo que está en el TF state. Entonces en este caso tengo lo mismo, asegurarme de que la gente tenga la versión de Terraform que necesito instalada, inicializarlo, porque es un agente nuevo, siempre se crea un agente nuevo, hacer el Terraform plan. Y en vez de hacer un Terraform apply, en este caso estoy utilizando el comando destroy, que ya lo habíamos visto en la demo previa. Entonces yo voy a crear un release para este trabajo en el mismo ambiente de dev, utilizando el mismo artifact que ya teníamos, aunque no es necesario, pero en este caso como está requerido lo vamos a utilizar. Y como les dije, este stage está de manera manual ahora, pero eso se puede automatizar. Es simplemente para que veamos cuáles serían los pasos que estaríamos automatizando. Entonces aquí ya está en cola
y vamos a ver cómo en un momento este app service que tiene la aplicación funcional no va a existir. Entonces aquí estamos haciendo pasos repetidos de anteriormente, donde tengo el artifact. Vuelvo y digo, ese paso es innecesario. Se quedó ahí por, vamos a decir que un error mío, pero no necesito descargar el artifact de nuevo. Pero eso es algo que ya ustedes me imagino lo notan, ¿no? Lo que hice fue que tomé el otro release y simplemente modifiqué las partes que no me interesaban o que no iban a tener ningún efecto. Entonces estoy ejecutando solamente el mando de PowerShell para obtener el resource group, ya que, perdón, el storage account key, porque es el mismo que ya existe. Instalé Terraform, reemplacé, ahora estoy haciendo el init de Terraform, donde él va a instalar los providers. El Terraform plan que me va a decir qué es lo que se va a destruir. Entonces fíjense que él está refrescando el estado, revisando el estado de cada uno de los recursos que están creados acá en la suscripción, que en este caso debería ser solamente el App Service 2021, como pueden ver en pantalla. Y ahora está realizando lo que es el destroy de esos recursos. O sea que si yo me mantengo refrescando este App Service, en un momento ya no va a estar responsive, ya que no va a existir. Ustedes pueden ir probándolo también de su lado. Y fíjense que ya el App Service ya no está disponible. Ya fue totalmente destruido y no de ser un recurso que consuma, mi suscripción ya no estaría consumiendo. Vamos a ver si se está tomando un tiempecito de refrescar el frontend de Azure. Eso suele pasar. Vamos a esperar que esto termine. Entonces la idea acá, con lo que les estoy mostrando, chicos, es que veamos cómo nosotros con pasos que no son tan complicados, como es en el caso, por ejemplo, del App Service, que es uno de los recursos que más se despliegan en las nubes, nuestras plataformas de nube, es que con simples declaraciones yo puedo automatizar un proceso que me va a ahorrar a mí mucho tiempo. Fíjense que yo hice un despliegue de una aplicación un despliegue de una aplicación en un recurso y con el tiempo de crear el recurso en menos de 4 minutos. En total nos tomó menos de 10 minutos hacer lo que es una creación de recursos, despliegue de aplicación, prueba básica, ¿no? De irnos a cada sección de la aplicación, asegurarnos de que está respondiendo y luego destruir esos recursos que acabo de crear en menos de 10 minutos. Entonces no hay razón de tenerle miedo a lo que es la poca porción de código que quizás tengamos que escribir como miembros de infraestructura, y es incluso una oportunidad también para que las personas de desarrollo también se empiecen a interesar por entender un poquito más de lo que son los conceptos de infraestructura, ya que ahora pueden aplicar esos conocimientos y desplegar esos recursos utilizando un lenguaje o unas técnicas que para ellos son familiares. Entonces ya por completo acá no tengo ya el App Service, y aquí y fíjense que ya en mi suscripción tengo los recursos originales que estaban, que eran estos dos storage account y esta zona DNS. Bien, entonces voy a volver a la presentación para que concluyamos con hablar un poquito de lo que son los beneficios, que ya me imagino que ustedes los han ido descubriendo por sí solos. Entonces, entre los beneficios que tenemos lo que es el despliegue automático, reducir el error humano. Ya este es un proceso, el proceso que yo le acabo de mostrar es un proceso que yo lo puedo correr 20.000 veces, y aplicando el concepto de consistencia yo siempre voy a obtener el mismo resultado,
que es que voy a tener un app service con el nombre que yo haya definido, con la aplicación Parts Unlimited desplegada en él. Yo puedo tener lo que son ambientes consistentes, ya que yo tengo una definición que yo la puedo llevar a cualquier suscripción o cualquier ambiente de Azure, y con simplemente cambiar quizás el ID de la suscripción, yo voy a tener el mismo ambiente que ustedes ya vieron en la suscripción que yo utilicé de prueba, que era Solvex Lab 10. Este procedimiento, ya como dije, puede ser repetido tantas veces como sea necesario, y los componentes que están en él pueden ser reutilizables, ya que a ese archivo de configuración donde estoy desplegado un web app, yo puedo tomarlo y simplemente agregar otra instancia si se me hace necesario. Otra instancia de un web app porque quiero desplegar dos para luego ponerlo detrás de un load balancer y estar brindando mi aplicación en alta disponibilidad. Entonces esos son algunos de los beneficios que tenemos con infraestructura como código, y yo de verdad espero que sea algo que le levante la curiosidad y que ustedes empiecen a utilizar. Terraform, que fue el componente de infraestructura como código que tocamos hoy, es gratuito. Y es gratuito porque como ellos están prácticamente en un partnership con Microsoft, Microsoft los adquirió como parte de Azure. Es decir, que en su tenant de Azure, si tienen uno de prueba, ya Terraform está instalado. O sea que ustedes incluso desde el portal de Azure, desde la línea de comandos de Azure, pueden utilizar Terraform sin tener siquiera que tenerlo instalado en su computador. Así que ánimos a adquirir unirse a este nuevo paradigma de lo que es infraestructura como código, y podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Me parece que tenemos una pregunta en la parte de preguntas y respuestas. Ok, veo. Perfecto. Vamos a ver. Si quieres te lo puedo leer. La pregunta dice, ¿puedo gestionar infra en premisas y recursos de un server en ese modelo de trabajo mientras muevo mis workloads para Azure? Sí, la respuesta es que sí. Vamos a publicar esta pregunta para que la vean los chicos. Entonces la respuesta es que sí puedes hacerlo. Lo único que en este caso Terraform no sería la herramienta que estarías utilizando. Como mostré en la presentación, PowerShell, por ejemplo, si estás manejando una infraestructura Azure y por ejemplo Puppet, que también es una herramienta que te permite manejar configuraciones de también servers que son Linux o infraestructura Linux, tú puedes ir trabajando tu configuración ir adoptando infraestructura como código en premisas mientras estás moviendo a Azure. Pero Terraform es solamente una de las herramientas, es bueno aclarar eso. Es la que tomé como ejemplo, pues es la que me parece más amigable para las personas que no nos gusta mucho tocar código. Pero sí, la respuesta es que sí. Puedes adoptar este paradigma de infraestructura como código en tu premisa. Simplemente tienes que encontrar las herramientas que ya viste algunas en la presentación que sirva para tu ambiente. Puede ser PowerShell Desired State Configuration o puede ser Chef o Puppet. Terraform es específicamente para workloads que estén corriendo en la nube, ya sea AWS, Google Cloud Platform o Azure. Espero haya podido responder tu pregunta. Excelente, Marcos. Por el momento no veo ninguna otra pregunta, ni aquí ni en el canal de YouTube de Streameloper, donde estamos retransmitiendo nuestro workshop o webinars. Si tienen alguna duda o pregunta, también está publicado tanto en el canal de YouTube como en nuestra plataforma de Microsoft Teams. Está publicado el correo de Marcos directamente y el contacto de ventas@solvex.com.do, donde pueden contactarnos y hacernos cualquier duda o pregunta. Quedamos a sus órdenes. Pueden también contactarnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro website o a través de los correos que ya les hemos mencionado. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias Marcos, muchísimas gracias René, que estaban con nosotros como speakers y dándonos soporte backstage, como quien dice. Muchísimas gracias a todos.
Pasen buen resto del día.